por último, me pregunto, ¿por qué el presidente Abinader ha decidido contraatacar sensiblemente al presidente Fernández? Aprovechó ayer una pregunta en la semanal y dirigió dos ataques contra el presidente Fernández de temas que realmente le son sensibles al presidente Fernández. El tema de la observación de las elecciones venezolanas, un tema sensible, no exactamente por el papel que él haya desempeñado, sino por la vulgaridad con la que terminó manejándose el régimen de Maduro, que independientemente dejó muy mal comprometidos, dejó en muy mala imagen a cualquiera que estuviera allí haciendo un papel de observación, sobre todo cuando se trataban de expresidentes, porque el régimen dejó claro que allí solo estaban los expresidentes que ellos autorizaban. Y eso a quien más daño le hacía era a los expresidentes que se encontraban en Venezuela, incluyendo al expresidente Fernández. Y después, el hecho de que ni siquiera se ocuparan de hacer un fraude, porque no se ocuparon ni siquiera de hacer un fraude, sino de robarse abiertamente las elecciones, evidentemente que es un daño. Aunque usted no tenga ningún vínculo con ese daño, es un daño. Y cuando usted lo que ha tenido es una posición respetuosa, que tal vez esté vinculada con vínculos del pasado, etcétera, ese es un tema realmente sensible. Y el tema sensible también de la modificación constitucional del 2010, que trajo una serie de aportes, pero sin duda alguna el objetivo político de esa modificación del 2010 fue habilitar a un presidente que ya no podía presentarse otra vez, porque la Constitución decía 2 periodos y no más, 2 periodos. Entonces eso en la Constitución del 2010 se varió, y el presidente Fernández aspira hoy a la presidencia y puede volver a aspirar y hasta ganar y volver a aspirar, porque esa modificación que él auspició le permitió eso. Eso no es un asunto, digamos, que sea un invento, no, eso es una realidad. Por lo tanto, se convierte en un tema sensible. Pero bueno, ¿por qué este contraataque? Cuando un presidente no es una gente que se le andan ocurriendo cosas, sobre todo una gente que está tan bien asesorada. No es que se le andan ocurriendo cosas y que hoy decidió cometer este error. No, yo creo que el presidente Abinader y sus asesores han decidido claramente escoger al doctor Leonel Fernández, que de por sí es el aspirante número 1, porque lo marcó en las elecciones. Pero escogerlo sin ninguna duda como el aspirante presidencial, como el rival presidencial preferido porque ellos lo entienden probablemente que sea el más vulnerable. Uno a veces hace cálculos políticos que no necesariamente le salen como uno lo hace, pero evidentemente que ahí hay algo, porque el presidente sabe lo que significa el usted subir a un rival a la tribuna de discusión igualada con la del propio mandatario. Eso no es solamente un perjudicarle políticamente por los ataques, no. Ahí hay otra cosa que ya veremos. Pero señores, miren, dejo esto aquí porque de la reforma y de otras cosas yo sé que tendremos oportunidad todos más adelante, porque tenemos el proyecto de destacar algunos puntos. Buenos días.